Buenas, el día de hoy nos corresponde realizar una reflexión concerniente a la materia de filosofía de la religión desde la licenciatura en filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, este es el escenario que tenemos como base para nuestra reflexión. Imaginemos que todas las religiones existentes desaparecen en una sola generación, pero de manera pacífica. Eso querría decir que la siguiente generación sería la primera en toda la historia que crecería sin religiones. Siendo así las cosas, la humanidad seguiría sin tener ninguna religión o inventaría otras nuevas. Bueno, pues para responder a esta pregunta, primero tendríamos que entender qué es la religión. Y en este caso me gustaría coger una definición que empieza por una definición que nos brinda Dunge, que nos dice que la religión es una articulación sociocultural de las disposiciones predadas del ser humano, la cual en cada tiempo y espacio concretos otorga sentido a la totalidad de la existencia humana. Siendo así, pues se podría inferir que la religión nos brinda un sentido. Entonces, estaría errado considerar una religión como la definición universal de este polémico término. Lo adecuado sería entender que la religión es amplia y entender también que la religión, para comprenderla, hay que tener en cuenta múltiples elementos, como lo sería la experiencia, la fe, el mito, el rito, entre otros. Entonces, la humanidad es inmensa y en ella habitan distintos seres. Por lo tanto, al analizar un aspecto tan privado como la religión y darle una única posible respuesta, pues sería algo bastante arriesgado a lo que no me voy a inclinar. Por lo tanto, ante esta situación imaginaria, hipotética, yo brindaré múltiples respuestas, es decir, múltiples soluciones. Entonces, considero que en aquel escenario donde las religiones han desaparecido, el hombre, para empezar, pues ya debe haber generado una especie de madurez, porque pues esta extinción se hizo de una forma pacífica. Entonces, esta madurez intelectual y moral, pues ya habrá encontrado posiblemente respuestas para el hombre respecto a muchas preguntas que éste se podría haber hecho a través de su historia. Entonces estamos posicionándonos en una situación en donde el hombre tiene algunas claridades que lo han llevado a terminar con las religiones. Por otro lado, se trataría también de una sociedad llena de sujetos que entendieron los daños que las religiones en las civilizaciones han causado y decidieron conscientemente erradicar la religión como un objeto de disputa. Sin embargo, posiblemente con el tiempo, las otras generaciones ya no tan conscientes de lo que sus antepasados concebían como adecuado, pues es muy posible que volvieran a ceder a la atractiva idea de contar con cualquier tipo de creencia que brinde un rumbo a sus vidas. Entonces, aquí cabe las distintas respuestas o los distintos escenarios a analizar que yo concibo que podrían pasar. Como ya expliqué, la humanidad es muy amplia y no estamos hablando de un solo sujeto cuando ponemos este escenario, sino que hablamos de múltiples sujetos, de múltiples sociedades, territorios. Esto implica que no se vaya a formar un solo comportamiento respecto a este escenario, sino que sean diversos comportamientos. En primera instancia tenemos entonces que en esta civilización del futuro y donde la generación es la siguiente a la primera en toda la historia que erradicó las religiones, se concibe que los sujetos de esta generación posterior buscarían refugio en un estilo de vida en donde se vean implicadas creencias de algún tipo. No necesariamente tienen que ser creencias con la figura de una deidad, pues el hombre históricamente ha intentado hallar la manera de encontrar la felicidad. Es este su sello y su mayor deseo, hasta el punto de parecer casi innato a la humanidad. En algún punto de esta búsqueda, el hombre encontró en la idea de Dios un modelo de vida y un confort. Así, estas creencias divinas se transformarán ya sea en estilos de vida o concepciones morales de la realidad. Entonces, en esta primera respuesta, en este primer escenario, tenemos una sociedad que está
totalmente convencida de que tener la idea de un Dios es perjudicial, pero sin embargo implementan otro tipo de creencias que le dan un rumbo a su vida. Eso también es considerado una religión, pero sin deidades. En segundo lugar, es posible que en otro escenario existan determinadas subculturas donde se evidencie una secularización total, es decir, una erradicación de la religión. En este caso habrían dos opciones. En primer lugar, que en estas regiones se tenga un concepto o una concepción radical sobre diversas verdades que son imposibles de no cuestionar para el ser humano, como lo sería, por ejemplo, el origen del mundo o el sentido de la vida. Y en segundo lugar, digamos, en el caso de que no sea así y de que no se cuente con esta respuesta en dicha sociedad, se trataría entonces de territorios donde los sujetos han aceptado la existencia tal y como se presenta, digamos. Si no podemos responder a cuál es el sentido de nuestra vida o el origen del mundo, decimos, está bien, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos simplemente a dedicarnos a este momento, a que este momento eh, sea aceptado tal y como se nos presenta. Esto también pues propone diversos tipos de aspectos, como por ejemplo, considero que en esta segunda situación estos sujetos tendrían claro que hay una limitación de su conocimiento, o sea, tendrían clara la determinación de los límites de su conocimiento. Algo que considero que sería necesario también en esta sociedad sería que es necesario que estos sujetos tengan una calidad de vida suficientemente buena como para no sentir la desolación por el abandono o la necesidad de verse sustentado en una causa superior que justifique su dolor. Es muy importante que tengan comodidades, una vida, pues sí, acomodada, sin necesidades, porque muchas veces es el pánico, el miedo también, algo muy importante que inclina a la humanidad a buscar una religión. Entonces, esta sería la segunda situación, la situación de la secularización. Pero finalmente tenemos otra y es una que no podía faltar y es esta situación en donde los hombres y las mujeres crean dioses. Entonces, en tercer lugar, me atrevo incluso a asegurar la posibilidad de concebir nuevos dioses, pues finalmente parece que Dios le brinda al hombre no solo una sensación de control, sino también de protagonismo en el universo. Decir Dios es casi como decir hombre. Por ejemplo, en las religiones abrámicas, Dios es hecho imagen y semejanza del hombre. El día que el hombre desaparezca del mundo, también Dios lo hará probablemente. Pero mientras tanto existirá siempre siquiera un ser dentro de esas generaciones futuras que dudará de la historia y entregará su fe a cualquier cosa que garantice que el universo se encuentra en función de un plan, donde el rol de aquel sujeto o grupo de sujetos es trascendental, donde ellos tienen una función. Es muy importante el sentido para el hombre, es trascendental. Y eso implica que hay cuestiones que atraviesan al hombre durante su existencia, que lo hacen dudar, que lo hacen pensar que no hay un sentido, que no hay un objetivo. Es en este punto donde las religiones son realmente importantes. Aspectos como la existencia del hombre siempre han traído consigo también la existencia del nihilismo. Y el nihilismo cala en el hombre en algún punto de su vida. Y deshacerse del nihilismo es un proceso arduo, al cual la religión en ocasiones ha sabido distraer a través de las deidades. En ocasiones lo ha hecho. Finalmente, después de analizar el tercer y último escenario, quiero aclarar un punto y es que no podría concebir una generación en todo el futuro de esa humanidad que no cuente con la necesidad de experimentar la crisis del sentido frente a la inmensidad.
ese sentirse pequeño e insignificante entre la inmensidad del todo. La idea de ejercer en libertad una religión es terapéutica y en muchas ocasiones se convierte en la razón para seguir una vida virtuosa. Digamos, esto lo podemos ver mejor en el budismo o en las religiones no teístas, en donde no necesitas un Dios para darle un rumbo a tu vida satisfactorio, un rumbo a tu vida virtuoso, que te genere felicidad. Entonces, ¿por qué deshacerse de cosas tan bellas como esas? La humanidad ha creado la religión porque la necesita, no solo para dar sentido y ser protagonistas, como ya dijimos, sino también para reflexionar sobre la existencia y sobre el actuar, sobre la ética en la vida. Entonces, esto sería todo. Estos tres escenarios. Primero, religión sin deidades. Segundo, secularización. Y tercero, aparición de dioses. Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar y hasta pronto.